Romano 1:16. La Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación. Dile a alguien: el evangelio es poder de Dios para salvación. Necesitamos evaluar la situación de la cristiandad en esta generación. Casi el 40% de las iglesias en este país evitan ofender a los demás en la predicación. Se han ligado tanto al sentimiento que no quieren decir nada que ofenda a otro, aún así sabiendo que están dejando de predicar el evangelio de la Biblia. La mejor oportunidad de la cristiandad se encuentra en este momento. Este es el mejor momento de mostrar el evangelio de poder. Más de 300,000 personas diarias, más alrededor, se están yendo al infierno por día. Todos los días miles y miles y miles están cayendo en el lago de fuego. Mientras muchos de nosotros estamos entretenidos en tantas cosas, Satanás está trabajando en su propósito. ¿Y el propósito de Satanás cuál es? Destruir y llevarse a la gente al infierno. Muchas personas cristianas no se han percatado de que estamos en el último tiempo y que ahora es que se necesita sacrificar todo por hacer la voluntad de Dios en esta tierra. No estamos aquí para jugar a cómo me siento. Hay miles y miles de personas que mientras yo estoy aquí están cayendo en el infierno con un destino perdido para siempre, que nunca más volverán a tener la oportunidad que una vez tuvieron. Por eso necesitamos llenarnos de valentía y de valor, creerle a Dios y predicar el evangelio. Predicar el evangelio donde quiera que estemos. No necesita ir a una universidad cristiana a aprender grande teología para luego ir a predicar. Puedes ganar alma, tienes que predicar. Hemos escuchado el testimonio del hermano Richard, cómo Dios lo alcanzó, pero alguien le habló de Dios, y esta es la forma, dar testimonio. Y hay que orar para que Dios ponga el querer y el hacer en muchos corazones. El evangelio, tenemos que orar para que Dios comience a impactar a las iglesias antes de impactar al mundo. Que Dios impacte a la iglesia y que vuelva a nacer la fe en el Dios que hace milagros, en el Dios que rompe cadena, en el Dios sobrenatural. Sigo paro. Creer que el evangelio no se puede predicar desde la mente. Tiene que haber respaldo del poder de Dios. Y muy brevemente le quiero decir esto. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué es poder? Para salvación a todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego, pero dice a todo el que cree. El evangelio es poder de Dios manifestado en la tierra. Cuando Jesús iba a ser ascendido,
le digo a los discípulos: quédense en Jerusalén. Hechos 1:8. Hasta que reciban poder del cielo. Y recibiréis poder, le dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos queremos ser testigos en una forma, pero Jesús dijo que para ser un testigo efectivo había que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán testigos. Cuando tú recibes esa llenura y el poder de Dios sobre tu vida, eres dotado y habilitado para caminar en habilidades sobrenaturales, en habilidades especiales. Aunque tus palabras no contengan la S correcta, la R donde vas, pero cuando hablas con el poder de Dios, la gente va a ser transformada y va a ser cambiada. Por eso es que antes de Dios impactar al mundo, tiene que impactar a la iglesia, tiene que impactar a los predicadores, tiene que impactar a los apóstoles, a los pastores. Porque Él dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ustedes serán testigos. Ser un testigo efectivo viene como resultado de tener una vida continuamente llena del Espíritu Santo y del poder de Dios. Necesitamos volver a implorar el poder de Dios para que se manifieste en nuestro servicio. Que caiga el poder de Dios en las canciones, que caiga el poder de Dios en los estudios bíblicos, que caiga el poder de Dios en nuestras predicaciones, que caiga el poder de Dios en nuestros conciertos. Jesús dijo: la única forma de predicar este evangelio es con poder. Quédense en Jerusalén. La iglesia no lo ha entendido. La iglesia primitiva lo entendió. 120, quédense en Jerusalén. ¿Para qué? Hasta que tengan poder. Cuando tengan poder, salgan por las calles, que los diablos van a salir de los cuerpos, los enfermos se van a sanar. Hay alguien que quiere poder de Dios para predicar el evangelio de salvación. El Señor no te trajo del mundo para que te durmiera en la iglesia. No te trajo aquí solo para que viva la buena vida. Tú eres un vocero, tú eres un testigo, tú eres un parlante, tú eres alguien que debe de anunciar las buenas nuevas. Pablo dijo: ay de mí si no anuncio la buena nueva. Aleluya. Pídele a Dios que te llene del poder, que te dé poder para tú llevar salvación a los perdidos. Entonces dice: recibiréis poder. Jesús nos garantiza que donde quiera que vayamos, lleno del poder del Espíritu Santo, nosotros seremos testigos efectivos. Quien nos escuche va a ser impactado por el poder de Dios. La diferencia entre una iglesia que crece y avivada y otra que no crece no es su teología, es la falta de poder. El poder marcará la diferencia. La unción del Espíritu Santo marcará la diferencia. Podemos buscar todas las herramientas posibles para entretener y atraer a la gente, pero solo el poder de Dios lo va a transformar. ¿Cómo transformó a Richard? Solo el poder de Dios puede cambiar un adicto a droga. Solo el poder de Dios puede cambiar un pandillero en un predicador. Solo el poder de Dios puede cambiar una prostituta en pastora. Solo el poder de Dios puede hacer tal cosa. Sigo paro. Mira lo que dice, y yo quiero que pongan este pasaje allí. Salmo capítulo 105. Salmo 105, verso 26. ¿Cómo llega Moisés a la cara de Faraón? ¿Cómo llega? Aleluya. El verso 26 y el verso 27. Mira lo que dice. Y envió
a su siervo Moisés. Y envió a su siervo Moisés. ¿Quién envió a Moisés? Dios. Cuando Moisés se encontró con la zarza aquel día y la voz de Dios que vino al corazón de Moisés, era una visión la que Moisés estaba observando. Si usted se hubiese parado al lado de Moisés, tal vez usted no había visto la zarza, porque el llamado era para Moisés. El fuego estaba ardiendo para Moisés. Dios había escogido a Moisés desde el vientre de su madre. Por eso a sus 40 años, escuche bien, Moisés rehúsa ser hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo, porque miraba al invisible. ¿Me siguen? Se sostenía mirando al invisible. Oran Robert, si no dije el nombre incorrecto, dijo: hay que mirar al invisible para hacer lo imposible. Lo primero que vio Moisés fue al invisible, a lo que no se toca. Él vio lo sobrenatural, vio al invisible y hizo lo imposible. Hizo lo imposible posible. Alguien adore a Dios. Alguien adore a Dios. Alguien adora a Dios. Y él rehúsa llamarse, y mira lo tremendo. Dice: por la fe dejó Egipto. Por la fe rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó las riquezas de Egipto. Yo lo junto a todos ustedes, incluyendo al 50% de todas las personas de este país. Y cuidado si no todos. Y creo que ninguno juntaría las riquezas que tenía Egipto. La riqueza a la cual Moisés se negó sobrepasaba la de Bill Gates. Gracias. A todas. Y él rehúsa todas las riquezas y a la vida lujosa y a la vida fácil para creerle a Dios, al cual no toca, al cual no ha visto una señal, solo por fe. La fe. Moisés por fe comenzó a ver al invisible. Si a Moisés lo tuviéramos en este tiempo, tuviera muchos consejeros diciéndole: no renuncie a la heredad que te toca de Egipto, porque tú vas a heredar todos los billones de oro que tiene Egipto y todas sus riquezas. Después tú puedes predicar el evangelio. Pero Moisés entendió que tenía que tomar una decisión, que había que sacrificar la vida lujosa, la vida cómoda, la vida donde todo lo tengo, para poder caminar con el Dios sobrenatural. Sigo, paro. Ya termino con ustedes. Este Moisés se encuentra después de 40 años pastoreando ovejas. Se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible, a lo que no se ve, solo a lo que se percibe, hasta que decide Dios descender y encontrarse con Moisés. Y ahí es donde ocurre el llamado. Ahí es donde ocurre el llamado. Y mira lo que dice: envió. Entonces ahí en ese encuentro que él tiene con Dios, Dios le dice: la vara que tiene en las manos la voy a usar para hacer señales. La vara que tiene en las manos. Enviado por Dios. Entonces Dios escoge a Aarón, porque Moisés dice que no sabe hablar bien. Y Dios dice: yo hice la boca, yo hice la lengua, pero tu hermano Aarón habla bien. Así que él será profeta y tú serás como Dios. El Salmo 105 está haciendo referencia de esto. Pero hay una clave escondido en el Salmo 105, por en el próximo verso
Dios habla algo que muchos necesitamos y que muchos necesitan para tener éxito en la predicación. Salmo 27, mira lo que dice Ismael. Pues puso en ello las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Cuando Moisés llegó a Egipto, no llegó a hablar palabras huecas. Sus palabras tenían señales. Lo que él hablaba sucedía, porque había visto al invisible. Ahora estaba haciendo cosas imposibles. Yo no sé si todos van a recibir esto, porque hay que ser honesto. No sé si todos van a recibir esto, pero creo que a alguien, sea aquí o en las redes, Dios me mandó a decirle a alguien: prepárate, porque Dios va a poner la palabra de señales en tu boca. Dios va a poner palabras de señales en tu boca. Y cuando diga no lloverá, no va a llover. Y cuando diga va a llover, va a llover. Y cuando diga caerá fuego, caerá fuego. Esto es muy profundo. Puso en ellos, en los dos, las palabras de sus señales. Dios envió a Moisés y Aarón con señales. ¿Con qué? Señales. Pero ¿dónde puso las señales? Puso en ellos la palabra de sus señales. ¿Dónde la puso? En ellos. Cuando ellos hablaban, sucedían las cosas, porque Dios lo había dotado de señales. Señales que eran manifestadas para confirmar de que eran enviados de Dios. Señales que eran manifestadas para que la gente creyera en su mensaje. Señales que eran manifestadas para que supieran que Moisés no era un pastor de ovejas más, era un profeta que se había encontrado con Dios, como tú te vas a encontrar con Dios en los próximos días, en el nombre de Jesús. ¿Termino aquí o no? Pero a mí me impacta, la única palabra ahí es señales. Así son evidenciados o confirmados los que son enviados. La gente escucha el mundo. La gente que son enviados por Dios, según las escrituras, caminan con ciertas señales. Señales que no la pueden hacer ellos. Señales que la hace Dios para confirmar que fueron enviados por Dios. La iglesia tiene que desear las señales de su palabra. Las señales de su palabra. No sé si siga aquí o pare. Y sus prodigios. Señales y prodigios. Y a mí me lleva rápidamente esta palabra señales a Marcos capítulo 16, 17. Estas seguirán, ya no a Moisés, ya no es solo a Aarón, a todo. Las señales ahora no hay. En Éxodo solo era para Moisés y Aarón. Por eso Josué no hizo señales hasta que Moisés no se fue. El único que hacía señales era Aarón y Moisés. Pero Jesús dijo: yo morí en la cruz, yo resucité, yo rompí el velo, y ahora yo extiendo mis señales no solo a Moisés, sino al que cree. Mira, lo voy a dejar aquí. Señales seguirán a los que creen. Y Moisés fue enviado con señales de su palabra y prodigios. Y Jesús lo mismo hizo con los discípulos, porque el mismo de la salsa era el mismo que le estaba dando orden a los discípulos. Y le dijo él a los discípulos: ustedes predicarán, pero lo harán como lo hizo Moisés. Lo harán con señales. Por eso esperen el poder del Espíritu Santo para que hagan señales.
Por eso es que el ministerio de Pablo, de Pedro y de todos ellos caminaba con señales. Porque cuando eres enviado, las señales de su palabra es confirmado en tu predicación. Quiero hablar dos rápidamente. Lo único que va a trastornar y a impactar a este país es alguien que predique con señales. La gente no va a creer en teorías, no va a creer en nada que no sea evidenciado, que no sea inexplicable. Debe de haber manifestaciones que no la puedan explicar los psicólogos. Que los psíquicos digan, ese es un poder extraño. Que las noticias digan, están comprando a los enfermos. Eso, necesitamos eso. Que vuelvan esos predicadores que hagan que la noticia digan, están comprando a los paralíticos porque se paran fácil. Que la ciencia diga, bueno, la fe puede hacer algo que no hay explicación. Necesitamos volver a hacer controversia en las redes. Que la gente diga, tan loco, tan loco, tan loco, algo raro pasa con ellos. La iglesia no es de este mundo, la iglesia es del cielo. Uy, ya me pasé de tiempo. Me voy a coger unos 5 minutos más. Aleluya, 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 aleluya. Necesitamos Amaya aquí Masama, que vuelva otra vez ese tipo de, que vuelvan esos predicadores controversiales para los incrédulos, para los que no quieren creer en lo sobrenatural. Que vuelva esa gente de fe, esa gente que crea. Le voy a contar 2 testimonios. Oral Roberts, la universidad en Oklahoma, la universidad más grande de Estados Unidos y posiblemente del mundo cristiana, está en Oklahoma. Dios la levantó a través del joven que ya murió casi a los 94 años, Oral Roberts. Cuando Dios llamó a este hombre joven, tenía unos 18 años. Él no quería ser predicador. Él quería ser el gobernador de Oklahoma y estudiar para abogado. La mamá dijo, Señor, si el 5.º hijo, creo, si no me equivoco, si nace con el cabello negro y los ojos azules, entonces es un predicador que tú llamaste y hará milagros y llevará sanidad a las naciones. Y nació el muchacho con el cabello negro y los ojos azules. Pero él no quería nada de esto. Él quería ser igual que su abuelo, que era gobernador, y él quería ser el gobernador de Oklahoma. Tenía todos sus planes para entrar a la universidad como abogado, para estudiar abogado y luego correr en la política. Cuando de pronto le descubrieron una tuberculosis y los pulmones se les pudrieron, se le dañaron, y en ese tiempo no había medicina para tratar esto. Lo acostaron 6 meses muriéndose. Pero la mamá se le acercó y le dijo, tú vas a predicar el evangelio. Y le dijo, el diablo no te va a matar. Vino alguien y le dijo, ahora hay un predicador de esos locos de sanidad. Tenemos que ir para ver qué sucede contigo. Y cuando él llegó al lugar que lo llevaron cargado, el predicador lo miró y dice él que cuando lo tocó, escuchó la voz de Dios y el poder penetró en su cuerpo. Era tartamudo también. Dios le sanó la tartamudez, le quitó todo, le creó los pulmones nuevos y le dijo, levantará la universidad más grande con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que pueda creer que necesitamos las señales de su palabra. Dios nos llamó a ser revolucionarios en esta generación. Este hombre del cual le hablo, Oral Roberts, que ya partió con el Señor, padre de avivamiento, el hombre de las sanidades, fue el primer predicador. Él cuenta que le dijeron, tú no puedes en ese tiempo tener una cámara de televisión y televisar los cultos, era imposible. Y le dijeron, es imposible tú televisar los cultos. Y él dijo, nada es imposible para el que vea lo invisible.
Sigo paro. Y dice que tomó, y el primer predicador que puso una cámara y televisó un culto cristiano desde la carpa fue Oral Roberts. El país entero se sacudió, porque a través de las cámaras y la transmisión miles se sanaban, cientos eran tocados. Luego fue que surgieron todos los demás. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Dios lo usó para romper el ciclo y abrir camino para otra generación. Dios no te trajo del mundo para que estés sentado. Tú vas a abrir camino. Dios te trajo para hacer cosas que nadie está haciendo. Sigo paro. Y esa es la gran historia, que no hay tiempo más para hablar mucho. Pero gran Gigi Ávila, si mal no recuerdo, fue con él que se convirtió. Mirándolo por televisión, todo el mundo le dijo: tú no puedes y no debes de llevar una cámara y televisar el culto. Le digo: sí puedo. Y le cuento esto. Hay un hombre que murió en África, que nosotros los hispanos no lo conocimos mucho. Yo comencé a leer un poquito. Le voy a contar esto. Este hombre se convirtió a Jesús en África. Fue el africano más usado de África. Uno de los más usados. Por encima de todos. Las multitudes que se reunían alrededor de sus cruzadas superaban la de T.B. Joshua 5 veces más. Estoy hablando de un general que casi en el pueblo latino no lo conocen. Yo, como ando escarbando, encontré. Escucha esto y termino. Él recibe a Jesús y el poder de Dios le cae encima y consigue una beca para venir a Dallas a estudiar en el Instituto Cristo para las Naciones. Y allí comenzó a estudiar, y a las 4 o 5 semanas Dios le habla. Y él comienza a pensar en los miles que se están perdiendo en África. Los pobres, los atados, la gente enfermas, los miles que se van al infierno. Y él habla con el director de la universidad y le dice: por favor, concédame volverme a África. Pero apenas comenzaste tu estudio, no lo voy a poder terminar. Déjeme volver a África. Estaba en Estados Unidos, donde todo se supone que ya es cómodo, sueño americano. Pero el llamado era más fuerte. El llamado de Dios era más fuerte que los dólares de este país. Así que le dijeron: vete. No se llegó a graduar en ese tiempo. Duró unos meses estudiando y se fue. Oiga esto. Se devuelve de los Estados Unidos a África bajo la orden del Espíritu Santo. Y cuando llega al aeropuerto, hay como 30 hermanos que lo van, porque el hombre Dios lo usaba, van a buscarlo. Y cuando él los saluda, a 30 metros todos caen al piso. El ministerio de este hombre trastornó. Si hay, y era de las asambleas de Dios, si hay que hablar de un avivamiento de África, no pueden dejar de mencionar este gran hombre de Dios. Alguien diga aleluya si está aquí. Alguien diga aleluya si está aquí. Una noche leí yo: su mujer enfermó por días, una fiebre, una enfermedad. Y delante de sus hijos, su mujer muere. Ellos comenzaron a llorar. Él comienza a llorar. Pero de pronto él dice: váyanse a su habitación, yo me quedo con la muerta solo. Y le puso la mano y comenzó a orar. Después de 15 minutos, y dijo: en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Y la mujer no volvía a la vida. Y él comenzó a orar. Y pasaron 10 minutos, 15 minutos. Y el Espíritu Santo le dijo: sigue orando. Y él comenzó a orar hasta que la mujer volvió de la muerte a la vida, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que alaba a Dios aquí hoy. Vamos, que quiero animar a alguien a que le crea a Dios por lo sobrenatural. A su nombre ya termino. A su nombre.
Escuche bien. Un día llegaron unos misioneros a su casa y él los hospedó. Y de pronto las personas del área se dieron cuenta que habían unos misioneros de Inglaterra y dejaron una ventana abierta de la casa y se metieron para robarle a los misioneros. Y él estaba allí durmiendo en su casa. Cuando entraron los ladrones para robarle, un misionero salió corriendo y lo llamó. Y él con toda su calma se paró y le dijo a los ladrones: ¿ustedes están seguros que ustedes quieren robar a los varones de Dios? Y ellos dijeron: no, no queremos robarle a los varones de Dios. Nos retiramos, profeta. La gente ha perdido la fe en la protección y en lo sobrenatural de Dios, pero Dios nos ha levantado para que seamos una piedra en el zapato, para que no nos dejemos adormecer por gente que predican dormido y que adormecen a otros. Sigo paro. Le voy a contar esta. Hicieron una reunión y anunciaron que iban a hacer una reunión, un evento de los brujos más grandes de África en la ciudad del Varón. Y lo anunciaron por televisión. Yo no estoy hablando por hablar, hermano. Todo eso está documentado. Está en YouTube, está en televisión y todo. Y dijeron y anunciaron en el país entero que ahí iban a hacer la conferencia de la hechicería y los brujos más grandes del mundo a reunirse ahí en África. Y el varón de Dios se levantó y dijo: aquí no la van a hacer. Escuche, se corrió la boca, el profeta dijo que no. Y los periodistas que les gusta siempre buscar, ¿no?, lo invitaron a él. Invitaron al jefe de los brujos, el organizador de la actividad. Y estaban los dos de frente. Eso está en YouTube. Están los dos de frente. Y el tipo le dice, el periodista: ¿tú eres el presidente de los brujos? Sí, 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 claro. Aquí van a hacer la conferencia de la brujería de los brujos. Sí, la vamos a hacer. Y cuando le preguntan al pastor, él dice: aquí no la van a hacer. El pastor se para y le dice: solamente te voy a hacer una pregunta. Y le dijo: ¿tú eres brujo? Y lo miró. Escúcheme. Y el brujo dijo: no, no soy brujo. Porque si decía que era brujo, iba a caer muerto ahí. El profeta dijo: si dice que eres brujo, va a caer muerto aquí. Pero lo conocían y dijeron: no. Dijo él: no, yo no soy brujo. Y no pudieron hacer la reunión de brujería. ¿Por qué? Porque donde está el poder de Dios, alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Vamos, grite, 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 aleluya. ¿Sabe cómo se llamaba ese africano? Idahosa. Idahosa. Ahí están tratando de buscarlo. Idahosa. Así se llamaba. Vamos, le voy a dar tiempo. Porque es que la gente tiene que oír predicaciones con evidencia, testimonios reales. No como se inventan gente testimonios que dicen: yo estuve en tal lugar, se levantaron 2,000 muertos y no hay una foto ni siquiera. Nada, no. Anótenlo para que lo busque el mundo entero. Investiguen y se encuentren con un hombre que le creía a Dios. Voy a deletrearlo. I-D-A-H-O-S-A. I-D-A-H-O-S-A. Idahosa. Usted lo pone así: profeta Idahosa en África, y usted va a encontrar cómo el poder de Dios se movía. Alguien puede gritar aleluya. Alguien puede gritar aleluya. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, por cuanto es poder de Dios.
¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar para que tú recibas una dosis. Una dosis. Hay alguien que quiere una dosis. Una dosis del poder de Dios. Levante sus manos.